Bienvenidos a tu Iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a estar tocando la lección número 6, las secciones de la Biblia. En el entrenamiento pasado, la lección 5, pues hablamos acerca del origen de la Biblia, el contenido de la Biblia, la función de la Biblia, y tocamos un cuarto y último aspecto, la preciosidad y dulzura de la Biblia. Eso lo vimos en la lección pasada, el entrenamiento pasado. Hoy vamos a tocar el tema las secciones de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes. La primera parte es llamada el Antiguo Testamento y la segunda parte es llamada el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar tocando el tema las secciones de la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo cómo está constituido el Antiguo Testamento y vamos a profundizar un poquitín allí en las secciones de la Biblia, porque son tres temas muy importantes, son tres temas muy fundamentales para el crecimiento. Son los elementos que se necesitan para un creyente vivir en Cristo. Entonces vamos a ver las secciones de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces cuando hablamos del Antiguo Testamento, esto se refiere a la primera parte de la Biblia, la cual se compone de 39 libros que se dividen en el Antiguo Testamento, los libros de la ley, los libros de historia, los libros de poesía, los libros de los profetas. Vamos a profundizar un poco más y vamos a ver ahora los libros de la ley. Los libros de la ley, estos comprenden un total de 5 libros, o llamados el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, y son llamados los libros de la ley, porque en ellos se hallan los mandamientos, los estatutos y los juicios que forman la ley. En el libro de Génesis, este libro presenta la creación del mundo, la historia de la humanidad desde Adán y Eva hasta José en Egipto. También incluye relatos sobre el diluvio universal y la vida de Abraham. Después viene el Éxodo. El Éxodo narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, bajo el liderazgo de Moisés. Además, contiene la entrega de la ley, o sea, los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. Posteriormente viene el libro de Levítico. Este detalla las leyes y regulaciones relacionadas con el culto, los sacrificios, la pureza ritual y la santidad. Es un libro fundamental para comprender las prácticas religiosas del antiguo Israel. Luego viene el libro de Números. Este libro describe los eventos durante el periodo en el desierto, incluyendo el censo de la población, las peregrinaciones y las instrucciones para la conquista de la tierra prometida. Luego viene Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Aquí Moisés recapitula las leyes y los mandamientos antes que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. También contiene bendiciones y maldiciones según la obediencia a Dios. Los de las bendiciones y las maldiciones está ahí en el capítulo 28 del libro antes mencionado. Luego vienen los libros de historia. Estos comprenden un total de 12 libros, del libro de Josué hasta el libro de Esther, y relatan la historia de los israelitas desde su entrada a Canaán hasta su regreso del cautiverio. Por lo tanto, estos son llamados los libros de historia. Vamos a profundizar un poco acerca de cada uno de ellos. El libro de Josué. Este libro narra la conquista de la tierra prometida por parte de los
israelitas bajo el liderazgo de Josué. Es un relato de valentía, fe y obediencia. Luego viene el libro de los jueces. Aquí encontramos historias de líderes carismáticos llamados jueces que guiaron a Israel durante tiempos turbulentos. Entre ellos Gedeón, Débora, Sansón son algunos de los personajes más destacados en este libro. Después viene una hermosa historia de lealtad y redención en el libro de Ruth. Ruth, una mujer moabita, muestra un amor inquebrantable hacia su suegra Noemí y se convierte en un eslabón fundamental en la genealogía de Jesús. Luego viene el primer y segundo libro de Samuel. Estos libros relatan la transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía. Samuel como profeta, Saúl el primer rey que tuvo el pueblo de Israel y posteriormente David. Son figuras centrales. David, el pastor convertido en rey, es especialmente relevante. Luego seguimos con primer y segundo libro de Reyes. Aquí seguimos la historia de los reinos divididos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Estos reinos sucedieron después que murió el rey David, reinó Salomón, después de Salomón empezaron a reinar, y ya después de cada uno de esos reinados el pueblo se dividió, hubieron guerras entre ellos y el pueblo se dividió en dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y se levantaron profetas como Elías y Eliseo, también desempeñan un papel muy importante. Primer y segundo libro de Crónicas. Estos libros ofrecen una perspectiva más detallada sobre la historia de los reyes de Judá. También recalcan la importancia de la adoración y la obediencia a Dios. Esdras y Nehemías. Estos libros tratan sobre la restauración de Jerusalén después del exilio babilónico. Esdras lidera la reconstrucción del templo y Nehemías restaura las murallas de la ciudad. Esther, en el libro de Esther, una emocionante historia de una joven judía que se convierte en reina de Persia y arriesga su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Estos libros maravillosos nos brindan una visión profunda de la historia, la fe y los retos, los desafíos del pueblo de Israel en medio de su peregrinación por todo este Antiguo Testamento. Una vez que salieron de ahí del desierto, empezaron esa época de los reyes y todas esas historias maravillosas que encontramos ahí. Luego vemos los libros de poesía. Estos libros de poesía comprenden un total de 5 libros, de Job al Cantar de los Cantares, los cuales expresan en poesía las diferentes experiencias espirituales del pueblo de Dios. Comenzamos con Job. Este libro es un poema épico que aborda el sufrimiento humano y la búsqueda de respuestas ante el dolor y la injusticia. Job, un hombre justo, enfrenta pruebas extremas mientras cuestiona a Dios y busca comprender el propósito del sufrimiento. Pues vienen los Salmos. Los Salmos son una colección de 150 himnos y poemas líricos. Fueron compuestos para ser cantados o recitados en la adoración del Templo de Jerusalén. Expresan una amplia gama de emociones, desde la alabanza y la gratitud hasta la angustia y la súplica. El libro de Proverbios. Este libro contiene sabiduría práctica y consejos para vivir una vida justa y recta. Los proverbios son breves sentencias que ofrecen principios morales y guía para la conducta diaria. Luego nos encontramos con el libro de Eclesiastés, escrito por el sabio rey Salomón. Este libro reflexiona sobre la vanidad de la vida
y la búsqueda de significado. A través de un tono poético se exploran temas como el trabajo, la riqueza y la mortalidad. Cantar de los Cantares, un hermoso libro, también conocido como el Cantar de Salomón. Es un poema lírico que celebra el amor y la pasión entre un esposo y su esposa, aunque a menudo se interpreta como una alegoría de la relación entre Dios y su pueblo. También es una hermosa expresión de amor humano. Luego vienen los libros de los profetas. Esto comprende un total de 17 libros, de Isaías a Malaquías, escritos por los profetas, cuyo contenido es principalmente las profecías concernientes a los israelitas, a los gentiles y a Cristo. Y estos están organizados en profetas mayores y profetas menores. La distinción entre profetas mayores y profetas menores está basada principalmente en la longitud de sus libros y no en la importancia de su mensaje. Permíteme explicarte. Profetas mayores. Estos profetas tienen libros más extensos y detallados. Sus escritos abordan temas profundos como la redención, ahí en el libro de Daniel, la restauración y la venida del Mesías. Ahí en el libro del profeta Isaías también tocan esa parte. A menudo sus profecías se relacionan con eventos históricos y futuros. A continuación voy a relacionarlos, los profetas mayores. Comenzamos con el profeta de Isaías. Su libro contiene profecías sobre el Mesías, la redención y la restauración de Israel. Luego viene Jeremías. Profetizó durante tiempos difíciles y advirtió sobre la destrucción de Jerusalén. Jeremías también escribió el libro de Lamentaciones. Se conocen también como Lamentaciones de Jeremías. Después viene el profeta Ezequiel. Sus visiones y mensajes simbólicos abordan la restauración y la renovación espiritual. Después viene el profeta Daniel. Profetizó sobre imperios mundiales y eventos futuros, incluyendo la venida del Hijo del Hombre. Qué tremendo. Esto es uno de los libros muy interesantes, muy bonitos y muy importante que podamos estudiarlos, podamos profundizar en cada uno de ellos. Luego vienen los profetas menores. Estos profetas tienen libros más cortos. Sus mensajes son igualmente significativos, pero sus escritos son más concisos. Sus profecías a menudo se centran en asuntos locales y exhortaciones al arrepentimiento. Permíteme explicarte un poquito más. Comenzamos con el libro de Oseas. Su libro destaca la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel. Profeta Joel profetizó sobre el día del Señor y la restauración espiritual. El profeta Amós condenó la injusticia social y llamó al arrepentimiento. Abdías, su breve libro trata sobre la soberanía de Dios y la restauración de Israel. Jonás, conocido por su historia en el vientre del gran pez, profetizó a Nínive. Miqueas predijo la venida del Mesías y la paz universal. Nahum profetizó sobre la caída de Nínive. Después viene el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca y aunque las vides no hayan frutos, ahí donde dice Habacuc. Dice, Habacuc cuestionó a Dios sobre el mal y la justicia divina.
Después viene el libro del profeta Sofonías. Anunció el juicio y la esperanza de restauración. Luego continuamos con el profeta Ageo. Exhortó a reconstruir el templo tras el exilio. El profeta Zacarías. Sus visiones apuntan al Mesías y la restauración de Jerusalén. Y termina allí el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías. El profeta Malaquías profetizó sobre la venida del mensajero y la necesidad de arrepentimiento. Ya con el profeta Malaquías cerramos allí el Antiguo Testamento e iniciamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hace referencia a la segunda parte de la Biblia, la cual está constituida de 27 libros que se dividen en los libros de historia, las epístolas o cartas y el libro de profecía. Los libros de historia. Estos comprenden un total de 5 libros, del Evangelio de Mateo a los Hechos de los Apóstoles. Los 4 primeros son una historia del Señor Jesús y el último es la narración del mover de los discípulos en la tierra después que el Señor ascendió a los cielos. Entonces vamos a tocar allí muy brevemente el tema de los evangelios. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se llaman los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio lleva el nombre de su autor y presenta una perspectiva única sobre la venida y el ministerio de Jesucristo. Veamos un resumen de cada uno. Mateo, escrito por Mateo, también llamado Leví, un recaudador de impuestos y seguidor de Jesús. Este evangelio enfatiza que Jesús cumplió las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Comienza con la genealogía de Jesús desde su padre José. Que viene Marcos, escrito por Marcos, discípulo de Pedro. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios que vino para servir al mundo. Se centra en los milagros y los últimos días antes de la muerte y resurrección de Jesús. Lucas, el Evangelio de Lucas, escrito por el doctor Lucas, un historiador íntegro. Lucas investigó los hechos de la vida de Jesús para que otros conocieran la verdad. Su evangelio destaca la compasión de Jesús y su amor por los marginados. El cuarto evangelio, escrito por el apóstol Juan, quien vivió cerca con Jesús. Este evangelio profundiza en la divinidad de Jesús y su relación con el Padre. Contiene discursos profundos y reveladores. Ahora entramos al libro de los Hechos, escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. El propósito de Hechos es mostrar cómo Jesús continúa dirigiendo su iglesia a través del Espíritu Santo y los apóstoles. Narra los primeros años de la iglesia primitiva, desde la ascensión de Jesús hasta la expansión del Evangelio a través de los apóstoles. En Hechos vemos la obra del Espíritu Santo, los milagros, la predicación y la formación de la comunidad cristiana. Ahora entramos a una de mis favoritas, las epístolas o las cartas. Estas comprenden un total de 21 libros, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, las cuales son cartas escritas por los apóstoles a las iglesias o a santos individuales o a personas individuales. Ellas específicamente mencionan la iglesia y la condición apropiada en la vida y vivir espiritual de la iglesia y de los santos. Entonces, dentro de esas epístolas, dentro de esas cartas están las epístolas paulinas.
Estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo y se dirigen a iglesias específicas o individuos. E inicia con Romanos. Romanos nos habla de una profunda exposición de la justificación por la fe y la vida en Cristo. Primera y segunda carta de Corintios, aunque muchos historiadores dicen que hay una tercera carta que no fue incluida ahí en el canon, que no la lograron encontrar ahí cuando encontraron el resto de rollos. Entonces, la primera y segunda carta de Corintios abordan problemas en la iglesia de Corinto, como divisiones, inmoralidad y los dones espirituales. Gálatas defiende la libertad en Cristo y la justificación por la fe, no por obras de la ley. Viene la carta de Efesios. Muy linda esa carta, hermosa. Enseña sobre la unidad en Cristo y la vida en el Espíritu. Recomendadísima esa carta, que puedan estudiarla. La carta de Filipenses del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo expresa alegría en medio de dificultades y exhorta a la humildad y la confianza en Dios. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, la carta de Colosenses, destaca la supremacía de Cristo y la vida transformada en Él. Primera y segunda carta de Tesalonicenses tratan sobre la segunda venida de Cristo y la vida cristiana práctica. Primera y segunda carta a Timoteo. Pablo le da instrucciones sobre liderazgo, doctrina y la vida cristiana. Tito. Pablo instruye a Tito sobre la selección de líderes, la sana doctrina y la vida piadosa en la iglesia. Tito nos enseña sobre la importancia de la integridad, la disciplina y la fidelidad en el liderazgo cristiano. Si estás allí iniciando en tu liderazgo, es una carta súper recomendadísima. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Después viene la carta de Filemón. Filemón nos muestra cómo la gracia y el amor en Cristo deben transformar nuestras relaciones y actitudes hacia los demás. Viene la carta a los Hebreos. La carta combina enseñanzas teóricas con consejos prácticos para fortalecer la fe de los lectores, y se compara el sacerdocio levítico y los sacrificios rituales con la obra de Jesús allí en la cruz. En esta carta de Hebreos, el autor destaca la supremacía de Jesús sobre cualquier otra figura o institución. Jesús es presentado como el sumo sacerdote perfecto y el mediador entre Dios y la humanidad. Escrito en un estilo retórico y teológico, esta carta se dirige a una comunidad cristiana judía que estaba luchando por aferrarse a su fe en Jesús en medio de la persecución y la tentación de volver al judaísmo. Después vienen las epístolas generales, que es Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Santiago enseña sobre la fe genuina. También enseña sobre la paciencia en las pruebas y la sabiduría divina. En la primera y segunda carta de Pedro abordan la persecución, la santidad y la esperanza en Cristo. Y una de las cartas más preciosas, que son primera, segunda y tercera de Juan, destacan el amor, la verdad y la comunión con Dios. La carta de Judas advierte contra la apostasía y la inmoralidad. No Judas Iscariote, el otro Judas. Y el libro de profecía. El único libro de profecía en el Nuevo Testamento es el de Apocalipsis, el cual es el libro que concluye el Nuevo Testamento
y es el último libro de toda la Biblia. Contiene profecías relacionadas con la iglesia, Israel, el mundo, la segunda venida de Cristo, el destino de Satanás, el juicio final y la era venidera y la eternidad. También hay un mensaje a las 7 iglesias y es muy importante que se puedan repasar porque son mensajes que están dirigidos a la iglesia actualmente. Esa carta a las iglesias tiene una vigencia actual, o sea, está vigente esas cartas. Entonces cada congregación debe leer estas cartas, mirar qué se está haciendo mal, si han dejado el primer amor, qué está pasando dentro de las congregaciones, allí dentro de este mensaje a las 7 iglesias, allí en Apocalipsis, pues relatan allí, hacen como un escáner de la condición espiritual de esas iglesias en esa época. Pero, como dije anteriormente, tiene vigencia aún. Por eso es muy importante poder repasar y leer este mensaje a las 7 iglesias. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Su estructura es única y se compone de visiones, simbolismo y profecías. El Apocalipsis presenta a Jesucristo como el victorioso Rey y Salvador. En resumen, la Biblia es un gran tesoro lleno de vida, historias, canciones y mensajes especiales de Dios para nosotros. Está dividida en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de libros de la ley, historia, poesía y profecía, mientras que el Nuevo Testamento incluye las epístolas y otros escritos relacionados con la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cada sección tiene su propósito y relevancia en la revelación divina. Así que, cuando leemos la Biblia, estamos descubriendo tesoros escondidos, riquezas que nos ayudan a conocer más a Dios y a vivir como Él quiere. Es como un mapa para nuestra vida. Es impresionante, es impresionante. Y posteriormente vamos a estar realizando una escuela especialmente para tocar el tema de la Biblia, para profundizar más cómo se estudia la Biblia, cómo se lee la Biblia. Aquí solamente estamos haciendo un breve panorama sobre las secciones de la Biblia, algunas cosas que contienen, para que tengan allí una idea muy general acerca de este tema muy importante en la vida de todo creyente. Entonces, mis amados, los espero en la próxima lección, en la lección número 7, y vamos a seguir tratando el tema de la Biblia. Vamos a profundizar en la próxima lección un poquito más. Entonces, no te pierdas el próximo entrenamiento. Nos vemos. Chao, chao.